Buenos días, bienvenidos al Comité Diario Mercados Accionarios para el 20 de septiembre de 2013. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es en vivo solo para clientes de Correval y Trading, podrán verlo en su versión grabada a través de nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR. Veamos qué pasó el jueves. Acciones internacionales cerraron con comportamiento mixto luego de buenos datos económicos de Estados Unidos que generó dudas sobre lo que serían los movimientos de la expansión de la Fed y por lo tanto un proceso de toma de utilidad. Ayer fue bastante curioso y bastante confuso, datos bastante buenos, pero pues, digamos que el mercado dijo, en serio vamos a dejar el estímulo en 85 mil millones, entonces digamos que esa duda se convirtió en un proceso de toma de utilidad. Las acciones locales retrocedieron pese a crecimiento mejor a lo esperado en la economía colombiana. Otra vez, digamos que el panorama internacional estuvo pesando sobre lo que serían entonces los movimientos para el mercado local. Vamos a ver si hoy hay algunas reacciones, ya lo miraremos en términos de gráficas. Datos del día de ayer que generaron esas dudas. Las peticiones iniciales de subsidio de desempleo en Estados Unidos para la semana pasada se ubicaron en 309.000 frente a las 341.000 esperadas. Un descenso bastante fuerte que sí, digamos que retirando el registro previo que tenía, digamos que algunos factores estacionales diferentes o no reflejaban muy bien la economía. Básicamente es el mejor registro desde la crisis de 2008. El índice de la Fed de Filadelfia mejora en septiembre de 9.3 a 22.3, muy por encima del 10 esperado, una mejora sustancial de la manufactura, lo cual también generó esas dudas sobre, bueno, hasta cuándo vamos a durar con esa política monetaria expansiva, si era necesario mantenerla o no. Y las ventas de vivienda también repuntan, suben a 5.48 millones de viviendas año, por encima de los 5.25 millones esperados y 5.39 previos. Así que muy buenos datos de la economía de Estados Unidos y el mercado empieza a tomar algo de fuerza otra vez en dólar y generar algo de toma de utilidad en términos de acciones. Próxima decisión, recuerden, será el 30 de octubre de continuar la tendencia en los datos económicos, digamos que en línea con lo que está pasando o pasó el día de ayer, pues básicamente el mercado tarde o temprano para mediados o principios incluso de octubre volvería a estar hablando del tema del tapering. Y el nivel de riesgo continúa bajo, por la hora simplemente el mercado toma algo de utilidad, se mantiene por debajo de 14, recuerden el rally venía bastante fuerte de jornadas anteriores, ya lo veremos en gráficas, aunque la tendencia sigue siendo alcista para el mercado internacional, simplemente un proceso de toma de utilidad. Y acciones asiáticas cerraron entonces la semana con comportamiento mixto en medio de jornada de toma de utilidad tras rally de jornadas previas, lo que si venció en el día de ayer, o mejor en la noche, y el día para asiáticos y europeos fue simplemente un movimiento de toma de utilidad. De hecho, hoy Europa inicia con descensos en medio de ese proceso de toma de utilidad generado por buenos datos de Estados Unidos que ponen otra vez en duda el tema del tapering, porque se mantuvo la política monetaria expansiva y limitan un poco el rally. Habían que con noticias aún no llega a acuerdo con los pilotos, se continúa, digamos que ampliando el plan de contingencia y envía a su vez el formato de registro para el programa de ADS, así que tenemos algo de noticias, algo digamos que mixtas para Bianca, pero por ahora continúa la incertidumbre sobre lo que será la negociación con los pilotos. Y la noticia más importante del día de ayer, PIB 4.2% por encima del 3.3% esperado, lo que fue el agro, y en especial el café, estuvo impulsando entonces el crecimiento. La mayoría de sectores estuvieron presentando incremento, incluso la producción, lo que fue industria, también presentó un leve crecimiento del 1.2%, así que por ahora es un dato mucho mejor de lo esperado, lo cual contrasta también con lo que esperaba el República, donde el último discurso o la última decisión de tasas del República mostraba que estaban dispuestos a contemplar un recorte de tasas, lo que también nos había dado impulso en términos del mercado accionario, y con ese 4.2 pues el mercado empieza a quedar un poco confuso. Otra vez incluso es probable que la tarea de la República también sea algo difícil definir cuál será la tendencia clara del mercado. Por ahora el PIB muestra una economía más fuerte de lo que los analistas estaban esperando, incluso el mismo Banco de la República. Así que esto nos cambia un poco el panorama y también nos deja algo confusos. Y en términos de noticias, hoy será una jornada docente de fundamentales. Se esperan discursos de miembros de la Fed, así que no se descarta que continuar esos movimientos por tema de tapering o algunas menciones de ese tema pues puedan generar algo de presión bajista en los mercados. Simplemente, eh, básicamente algo de toma de utilidad. Continuaremos bajo ese escenario. Ya miraremos los soportes importantes para ese proceso. Próxima semana iniciaremos con escasos datos fundamentales. Tendremos confianza del consumidor como las noticias más importantes durante la jornada. Por ahora, pues simplemente
simplemente terminaríamos la semana en muchas noticias económicas. Así que en términos generales los mercados internacionales continúan en proceso de toma de utilidad luego de datos económicos de Estados Unidos que muestran un crecimiento muy fuerte. La tendencia sigue siendo alcista, simplemente proceso de toma de utilidad lo llamaremos. Y el mercado local también mantiene correlación pese a PIB mejor a lo esperado, atención a soportes de corto plazo. Independiente de los fundamentales, porque este fue el PIB del segundo trimestre, lo importante es si se logra mantener la tendencia alcista o no. Si se pierde esa tendencia alcista, pues deberán contemplar la probabilidad de fuertes descensos para próximas jornadas. Pasemos entonces a lo que son las gráficas. Índice Dow Jones, cerca de sus máximos históricos, frena un poco el avance, no es una caída fuerte, simplemente una toma de utilidad. Veníamos prácticamente durante 2 semanas en un rally sostenido, lo que simplemente hace que la gente dude y diga, bueno, ya subimos a resistencia, es hora de vender un poco, algo de toma de utilidad, vamos a ver hasta dónde llega ese movimiento. Igual puede llegar hasta 15.200, 15.100 sin perder tendencia alcista, así que por ahora se contempla ese escenario, que los vendedores permanezcan en un proceso de toma de utilidad 15.100, 15.200 como la zona de soporte. En cuanto al IPSA, continuamos 3.700 contra 4.000, tampoco presenta mayores movimientos después de lo que fue tasa Fed. Lo mismo para Perú, aunque Perú logra incrementar un poco su cotización, hubo muy buen volumen en el día de ayer para Perú, trata de mantenerse sobre los 16. Recuerden que si logra aguantar esos 16, tiene espacio para volver a 17 e incluso 18 como siguiente, 18 y 18.300 como siguientes niveles de resistencia. Así que por ahora mantiene algo de sesgo alcista. Índice general de la Bolsa de Valores de Lima, buen volumen, pero pues no hay una tendencia clara por ahora. Dólar fuerte descenso tras comentarios Fed. Generó también el fuerte movimiento en euro. Aquí el gap es lo importante. Ayer veníamos hablando que lo importante para el dólar es el gap. Si el gap se llena, o sea, volvemos por encima de los 1900, la tendencia vuelve a ser alcista. Pero mientras esté por debajo de los 1900, existe la posibilidad de volver a niveles de 1860, 1850. Así que importante, volveríamos a la zona de 860, 850 mientras esté por debajo del 1900. No se descarta que para hoy haya leve sesgo alcista de corto plazo, tratando de llenar el gap. Vamos a evaluar si lo llena o no lo llena. Hoy posiblemente exista la probabilidad de llenar ese gap. Y WTI continúa lateral 105, afectándose por comentarios de tapering. Ya digamos que el tema de Siria anula un poco la presión alcista. Recuerden que si rompe el 104, se perdería el sesgo, saldríamos de algo que llamaríamos una distribución y podríamos tener descensos a 97, 93. Así que importante, 104 como la zona de soporte en términos del WTI, viene con presión bajista de corto plazo. Y en cuanto al euro, también corrigiendo 35.20 la zona de soporte, romper 35.20 podríamos volver a registrar descensos a 34, 33. Por ahora ve la indecisión una pausa después del rally. Mercado meditando, bueno, los datos económicos de Estados Unidos fueron muy fuertes en el día de ayer y eso le da algo de fuerza al dólar. Así que no descarten algo de indecisión y leve presión a la baja en términos del euro. Pasemos entonces a nuestro mercado. Tenemos entonces el índice Colcap que continúa dentro de su tendencia alcista con el soporte en el 750. Ayer una vela de indecisión en línea con lo que fue el mercado internacional. Se empieza a evidenciar algo de divergencia en términos del MACD. Eso puede ser algo peligroso, pero mientras no rompa el 750, él todavía tiene espacio para buscar el 1800. Si llega a romper el 750, la existencia de esta divergencia podría generarnos un cambio de tendencia independiente de los fundamentales. 1700, 710 el primer soporte, 1670 el siguiente. Así que importante ese 750. Existe divergencia, así que le daría más fuerza a la probabilidad de ruptura de tendencia y movimiento fuerte bajista si se rompe el 750. Si logra aguantar el 750 dentro de su indecisión que presenta últimamente, aún existe probabilidad hacia los 800, aunque por la presencia de divergencia vamos a disminuir un poco la probabilidad de llegar a esos niveles de 1800. Banco de Bogotá logra recuperar los 69, se mantiene 68 contra 73 sin cambios. Por ahora no hay cambios, logró aguantar con algo de volumen. Recuerden que mientras esté sobre el 69, todavía puede volver a niveles de 7.3. Si rompe el 6.9 volveríamos a 6.5. Entonces, importante, hay algo de volúmenes que se registran en las últimas jornadas, atentos a esta zona de soporte. Si se rompe iríamos cercanos niveles 6.5, 6.4. BBC sigue sin levantar cabeza, su tendencia sigue siendo bajista, no hay cambios por ahora sustanciales. Después de algunas operaciones de volumen igual continúa con resistencia en 26,
con soporte en 24. Continúa entonces ese comportamiento. Celsius, vela fuerte, recuerden euforia en los 400, ahí aparecen vendedores con mucha fuerza, no se descarta probabilidad de corrección hacia los 6000, vela que trata de envolver el movimiento previo, así que tenemos bastante fuerza de vendedores en la zona de los 6400 hacia los 6000. No se descarta que el escenario más probable sea corrección hacia los 6000, aún dentro de tendencia alcista. La pérdida de los 6000 sí que podría comprometer la tendencia alcista. Por ahora, movimiento más probable, corrección hacia niveles cercanos a 6100 y 6000 después de euforia en 6400. Cementos Argos logra mantenerse sobre los 9500. Recuerden que mientras logre esos 9500 podemos avanzar a 10 e incluso hay que aparecer acá el 10200. Ascensos últimos con muy bajo volumen ya no acompañan la tendencia, así que toca tener, digamos, que estar muy atentos a los soportes de corto plazo. Por ahora el soporte es 9500, todavía existe probabilidad de volver a 10200, pero el volumen no está acompañando la tendencia alcista para Cementos Argos. Cemex Latam Holding mantiene 15200, 14800 sin cambios, no ha pasado nada en las últimas 2 semanas. Perdió entonces liquidez y dirección desde el anuncio del comunicado de la Super. Por ahora continúa el comportamiento lateral. Recuerden 15200 o 14800 para definir una nueva tendencia para lo que sería el mercado en términos de Cemex Latam Holding. Y Canacol, vela envolvente el día de ayer con presión bajista. También divergencia, pues no se ha confirmado, pero también están empezando a presentar ese tipo de comportamientos, así que tienen que tener bastante cuidado con el 7800. 7800 soporte de corto plazo, según el movimiento del día de ayer, ya nos deja como resistencia lo que sería y tenemos entonces 7800 la zona de soporte y 8400 resistencia. Importante ese 7800, de perderlo volveríamos a 7100 como el movimiento probable. Sigamos entonces con concreto. Tenemos 1250 contra 1350, los niveles de soporte y resistencia. Son los dos niveles importantes por ahora para con concreto. Corficol. Seguimos entonces con lo que sería un movimiento de 41 contra 39 en comportamiento lateral. No hay cambios por ahora en términos de Corficol. Ecopetrol, ayer no logra pasar los 4500, lo intentó otra vez. Recuerden ese nivel de resistencia. Hay preguntas ya de por qué Ecopetrol no bajó. Digamos que la debilidad del peso colombiano, la debilidad del dólar, la fortaleza del peso colombiano generó entonces un fuerte movimiento a la baja en el día de ayer en la cotización de algunas acciones que tienen ADRs y movimientos canadienses. Así que por ahora importante ese 4500. Si no logra pasarlo, volveríamos a niveles de 4280, 4300. Ayer teníamos 4300 como soporte. Importante el nivel de 4300 que dependerá de ese nivel darnos o no el movimiento alcista. Si se pierde, saldríamos del lateral y habría fuerza hacia los 4000. Así que importante ese nivel de 4300. Empresa Energía Bogotá está ahora 1500 contra 1600 con comportamiento lateral sin cambios. Ruptura de 1500 lo podría llevar hacia niveles de 1440, 1400. Por ahora importante esas zonas de soporte para Empresa Energía de Bogotá. Construcciones El Cóndor continúa entonces con tendencia bajista. Este es junto con BBC de los pocos activos que continúan bajo tendencia bajista. Los demás están cerca de resistencias. 1350 la resistencia, mientras esté por debajo de ese nivel puede volver a buscar 1300, 1250. Por alguna extraña razón, después del volumen tan alto, ha empezado a tener algo de presión bajista importante, es 350. Solo rompiendo el 350 cambiaría un poco la dirección. En cuanto a Enca, ayer marca precio, hubo algo de ascensos en términos de Enca. Curioso porque el dólar perdió fuerza y digamos que suelen que animarse por temas de exportación, aunque el volumen no es muy alto, pero igual no ha roto el 7720. La resistencia sigue siendo la misma, el soporte 640 solo causa curiosidad en el día de ayer el movimiento alcista. Recuerden el 7720, si hay ruptura de ese nivel podríamos cambiar un poco la tendencia del activo. ETB, recuperando en el día de ayer, recuerden que han aparecido algo de volúmenes en las últimas jornadas. No hay fundamentales por ahora importantes, pero pues sigue alejándose un poco del 380, 390.
que sigue siendo el soporte. Recuerden el 405, solo rompiendo ese 405 podríamos tener cambio de tendencia hacia 420, 440. Importante esos movimientos. En cuanto a éxito, continuamos en 33.800 contra 31. Recuerden que el comportamiento ha sido lateral y se mantiene todavía ese comportamiento. Algo de volumen en el día de ayer, pero seguimos en este comportamiento lateral. Algo que me pasó, es importante, esta tarde conoceremos producción industrial y ventas al por menor a las 4 de la tarde. Grupo Argos sigue 23 contra 21 sin cambios. Ruptura de 23 nos podría llevar a 24, 24, 200. Por ahora se mantiene cerca de los 23. Recuerden la posibilidad del doble techo, pero pues solo rompiendo el 21 se confirma, o sea que está lejos de aún y se mantiene cerca de los 23. Grupo Aval continúa lateral entre 1420 y 1350. 1420, 1350, comportamiento lateral sin cambios por ahora para Grupo Aval. No hay por ahora una tendencia definida, seguimos laterales. Incluso los volúmenes continúan con algo de descenso en términos de Grupo Aval. Y Grupo Sura lento, pero mantiene el sesgo. Vamos a cambiar un poco la gráfica frente a los últimos comités. Tenemos acá el 37.600 como la zona de soporte nueva. Le vamos a dar un poco más de fuerza a ese movimiento, ya que si logra mantener el 37.600, habría espacio para volver hacia los 39.100, 39.200, que se mantienen como el nivel de resistencia en los últimos comités. Recuerden, la pérdida de los 37.600 podría generar una presión bajista adicional hacia 36 y 34. Cambiamos un poco los soportes para este comité. ISA, tenemos entonces los 10.000 y 9.800. También empieza a aparecer algunas velitas de toma de utilidad, pero no tan fuertes como si se evidenciaron de pronto en Celsia. Esto hace que por ahora los soportes sean 9.500 y 9.000 las zonas de soporte. 9.000, 9.500, 10.000 continúa siendo la zona de resistencia. En términos de ISAGEN, acá la presión bajista es más fuerte. Recuerden que teníamos para ayer un hombro cabeza a hombro que se rompió y da espacio, digamos que el tamaño de la cabeza nos daría espacio para generar descensos hacia los 2.800, 2.700. Importante, zona de soporte 2.800, 2.700, viene con algo de presión bajista tras figura de cambio de tendencia, dejando los 2.980 ahora como el nuevo nivel de resistencia, 2.980. Mineros, se mantiene, ayer se impulsa un poco el tema Fed, le generó algo de salto, no obstante ayer ya vendieron un poco, pero por ahora existe posibilidad de 3.700, 3.600, 3.800, mientras se mantenga sobre los 3.200. El análisis no ha cambiado, logró aguantar los 200, despegarse un poco con volumen y todavía tiene algo de probabilidades de ascenso hacia esas zonas mientras se mantenga sobre el 3.200, que se mantiene como soporte fuerte para este activo. Nutresa, ayer intenta repuntar con buen volumen, pero una vela roja, otra vez también generándonos hombro, cabeza, hombro para lo que es el mercado. Importante igual los 27 seguirán siendo el soporte fuerte. Si logra aguantar los 27, podemos volver a tener sesgo alcista. La ruptura de los 27 podría generar pérdida de fuerza hacia los 26 y algo de tendencia alcista. Sería una falsa ruptura, así que importante ese nivel de los 27 para Nutresa. Preferencial Aval continúa sin cambios entre 1420 y 1360, 1350. Continuamos sin cambios en términos de preferencial Aval. Avianca continúa sin encontrar un acuerdo y la presión bajista sigue, aunque ya empieza a llegar a las primeras zonas de soporte del 3700. Aún tiene mucho más espacio hasta el 3480, es el soporte más fuerte, pero pues ya empieza a llegar a la zona de 3700, 3600, que en algún momento podría encontrar algo de soporte. Lo que estaremos muy atentos es a presencias de volúmenes y velas que nos permitan generar algún tipo de cambio en la dirección. Preferencial Bancolombia continúa con 28 resistencia, 28.800 y 26.600 como soporte. Los volúmenes continúan siendo altos para Bancolombia en las últimas jornadas, no obstante volúmenes altos con velas de indecisión, vela de onda alta, lo que significa que el comportamiento probable por ahora para Bancolombia en las próximas jornadas podría continuar siendo ese lateral. Carvajal Empaques sigue estando 4.200, 4.400 como resistencia y 3.800 como soporte. No hay cambios por ahora en términos de Carvajal Empaques. Preferencial Semargos, ayer toca entonces los 10.000 o 9.900. Ya estamos en resistencia para la preferencial por fuera de banda de Bollinger, ascenso de bajo volumen.
Así que empezamos a estar en resistencias para la preferencial de Semargos. Vamos a modificar el soporte de corto plazo a 9700. Mientras esté sobre 9700 existe probabilidad de continuar con los ascensos. Preferencial de la vivienda, vela de indecisión. En el día de ayer, recuerden, estamos en el 25 como soporte. Si logra aguantar los 25 puede volver a generar movimiento alcista en el zigzag. Si pierde los 25 podríamos volver a niveles de 24 y romper un poco la tendencia alcista que se evidencia acá. Ayer hubo algo de indecisión también en términos de financieras. Grupo Argos intenta mantener leves sesgo alcista, se acerca a los 23, esperaba un poco más de fuerza vendedora hacia los 21, pero pues se mantiene cerca. Igual las resistencias siguen siendo los 23. Solo la ruptura de esos 23 nos podría dar espacio hacia los 24 como siguiente nivel de resistencia. Grupo Sura continúa sobre el soporte de los 38.700, 38.600. Mientras mantenga ese nivel todavía puede volver a 40, 40, 100. Si rompe los 38.700 perderíamos fuerza a 37.700. Nos acercamos a las petroleras canadienses. Muy buen volumen el día de ayer con una vela envolvente y roja. Esto puede poner un poco de fin a un movimiento alcista y un descanso un poco más fuerte, siempre y cuando rompa los 12.800. Vamos a dejar los 12.800 como el soporte de la línea de tendencia. Si aguanta los 12.800 puede volver a 14, pero si ya los pierde, ya el descenso podría ser hacia los 12.000 como siguiente nivel de soporte. Así que 12.800 el nivel de línea de tendencia alcista para petrominerales que ayer desciende con mucha fuerza. El petróleo también está bajo presión. Así que importante esos 12.800 como nivel de soporte. Y Pacific, digamos que con su fundamental de estar, dio espacio hacia los 40 y existe la probabilidad todavía de llegar a los 40 siempre y cuando se mantenga sobre 38.900. 50% de la vela previa nos va a dar el soporte 38.900. Si logra aguantar puede volver a 40 e incluso a niveles más altos. Si rompe 38.900 el siguiente soporte estaría en 38 en tendencia alcista. Siguiente soporte 38, 38.800. Las resistencias son 40.000. Continuamos entonces con preguntas. Después de estos movimientos, pues simplemente en el día de hoy lo que podríamos llegar a tener serían movimientos de toma de utilidad en la mayoría de mercados y deben estar muy atentos a las zonas de soporte a ver si hay pérdida de tendencia. Pasemos entonces a las preguntas. ¿Ayer los mercados aplicaron comprar rumor y vender con la noticia? Sí, es muy probable que después de los ascensos de semanas previas hayan generado ese movimiento. La toma de utilidad en el mercado local se extenderá hasta hoy o técnicamente es posible que rebote. El problema es que no tenemos muchos fundamentales, así que deben estar muy atentos a esa zona de soporte que generará ese movimiento. ¿Qué hizo que Ecopetrol y Petrominerales bajaran? Lo que fue la cotización del dólar y también digamos que el descenso en términos del precio del petróleo. Existe la posibilidad de que acciones como Enca y Coltejer que no han participado en el último rally comiencen a subir. Para que puedan participar del último rally debe haber una mejora en la perspectiva de utilidades. Pues Enca tiene un poco más de proyectos que Coltejer, así que por ahora y más liquidez, aunque son de activos que si bien son de, bueno, Coltejer es de baja, Enca todavía de alta, pues no manejan mucho volumen, pero digamos que es mucho más probable que Enca lo intente que Coltejer por ahora, aunque todo puede cambiar ante las noticias. ¿Qué efecto pueden tener sobre las canadienses las intervenciones de hoy de los miembros Fed? Si se recalca mucho el tema del tapering, recuerden que puede haber algo de presión a la baja y continuar el movimiento de toma de utilidad. ¿Cuánto puede afectar la TRM hoy cuando el precio de las petroleras incluida Ecopetrol? Ya hoy se espera menos volatilidad en términos del dólar. Ayer fue el gap del tema Fed, pero pues simplemente ya digamos que el tema de la TRM podría afectar un poco menos. Y para el día de hoy puede haber leves sesgo alcista en términos del dólar, que van a estar atentos al gap. ¿Cómo afectaría la emisión de Banco Bogotá y de Avianca esas acciones? ¿Hay algún estimado de precio? Banco Bogotá, en caso de darse emisión, podría estar cercano entre el 64 y 63, podría ser un precio tentativo, o 65, 63. Avianca sí no hay una expectativa un poco más fuerte, pero pues, digamos que deben estar muy atentos a las zonas de soporte. Igual la presión de Avianca sigue siendo un poco bajista por el tema de los pilotos, hasta que eso no nos dé más información, pues no cambiaríamos un poco los fundamentales y deberá expresar las velas y los volúmenes. Grupo Argos, recuerden el 23 continúa siendo la resistencia. Se saltó ISA, no me salté ISA, estamos contra los 10.000 como resistencia, 9.800 por ahora el soporte. ¿Por qué el mercado premia Pacific y castiga Petrominerales si esta última ha encontrado petróleo este año?
Recuerden que digamos que las reservas y la producción de Pacific es mucho más alta y con el proyecto Star que anunciaron el día de ayer, pues digamos que tenía un fundamental diferente. ¿Hasta dónde más puede llegar la resistencia de PREC? Como dijo, 40 y 40.800 por ahora. Son digamos que niveles relativamente fuertes por el movimiento previo que pudo haber influido en la reacción de la acción de la ETB y podrá seguir subiendo, dependerá del 405. En términos de ETB no tenemos reacción o un fundamental claro, pero pues si hay ruptura del 405 podría extender un poco más el rally. Por ahora hay algo de volumen. ¿Dónde puedo mirar la tasa del dólar diario? La página es set-fx.com. Set-fx. El setfx es el sistema de negociación de la bolsa para el mercado interbancario en términos de divisas. La acción de mineros puede seguir subiendo mientras esté sobre los 200, el soporte de los 3.200, aún puede continuar hacia 3.600, 3.800. Bueno, muy buen día entonces para todos.